Buenas tardes, gracias a todos por venir. Hoy comenzamos el ciclo de conferencia de filosofía. Tenemos a la doctora Rocío Zambrana, profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oregon. La doctora Zambrana ya ha venido otros años también a colaborar con nosotros. Se encuentra dando un curso intensivo sobre Adorno y Benjamin. Y ella ha trabajado mucho los temas del idealismo alemán con Kant, y también ha trabajado Hegel especialmente y la Escuela de Frankfurt. Así que le agradezco mucho a la profesora por aceptar la invitación. Bueno, gracias Rosa y a todos por la invitación y a todos ustedes por llegar aquí en esta tarde. Para mí es un súper placer regresar a la Universidad de Puerto Rico y ver a muchos de ustedes nuevamente este año y conocer a más personas con quien hemos estado teniendo una conversación muy bonita esta semana. Bueno, pues el texto que yo voy a presentar es en realidad un texto que va muy en conjunto con el cursillo que estoy dictando aquí, y es sobre la dialéctica como la resistencia, y voy a tratar de trazar el legado de Hegel en el pensamiento de Benjamin y de Adorno. Y va a ser como un poco de un experimento, porque el texto voy a tratar de hablarles así un poco más libremente y trabajando el texto, que en realidad no lo desarrollé en español ni en castellano, porque pues como estoy en la Universidad de Oregon, me piden que escriba en inglés, pero voy a estar trabajando con ustedes en español porque me parece como algo así rarísimo venir a mi país a hablar inglés, así que no, vamos a ver, me voy a correr el riesgo aquí de hablar un poco más libremente, así que les pido mis disculpas de antemano. Bueno, dialéctica como resistencia, Hegel, Benjamin y Adorno. A pesar de diferencias profundas en torno a sus críticas de la modernidad capitalista, Benjamin y Adorno entienden la dialéctica como resistencia. Siguiendo a Marx, ellos desarrollan una dialéctica materialista, y siguiendo a Lukács se enfocan en el fetichismo de la mercancía para pensar la lógica de la modernidad capitalista, y tomando el concepto de Lukács precisamente la lógica de la modernidad capitalista como reificación. Pero en Benjamin y también en Adorno, en los textos de ellos, la dialéctica es más que un modo de crítica. En Benjamin y en Adorno, la dialéctica no solamente esclarece la reificación como la característica de la modernidad capitalista, sino también que interrumpe esa misma reificación que ellos están analizando y que están esclareciendo. El concepto de la imagen dialéctica de Benjamin interrumpe la cultura fetichizada y el concepto de la historia como progreso. En Adorno, la dialéctica negativa rompe no solamente con esa cultura fetichizada, pero también con la compulsión a la identidad que hace la reificación posible en primer lugar. Aunque el concepto de historia como progreso y la negación positiva hegeliana son puntos de contraste en ambos trabajos, en los trabajos de Benjamin y Adorno, entender la dialéctica como resistencia, yo voy a argumentar hoy, es nada más y nada menos que el legado de Hegel en el pensamiento de Benjamin y Adorno. Entonces me interesa hoy trazar ese legado de la dialéctica hegeliana en ambos autores para evaluar las concepciones de dialéctica en los tres autores como modelos distintos de dialéctica como resistencia, porque vamos a ver que tienen, decir que está el legado hegeliano en Benjamin y en Adorno no es decir que ellos comparten el mismo pensar de qué es la dialéctica, pero sí comparten la misma motivación de por qué necesitamos mantener el concepto de la dialéctica, pero van a transformar la misma estructura de lo que es la dialéctica. Entonces yo me voy a enfocar más bien en
rastreo en los textos de los tres autores, en el momento que es más significativo de el confrontamiento de Benjamin Adorno con Hegel, y es el momento estático de la dialéctica hegeliana. Pero entonces vamos a ver que hay unas afinidades muy sorprendentes con Benjamin, aunque hay unas diferencias muy profundas entre Benjamin y Hegel, pero hay unas similitudes sorprendentes ahí que hay que reconocer, y hay ciertas preguntas que hay que hacerle a Adorno en torno precisamente a su evaluación del momento estático de la dialéctica en ambos Hegel y Benjamin. Así que por ahí vamos. Bueno, voy a empezar con Hegel. Bueno, mientras la estructura de la dialéctica en Hegel se puede como apreciar como en forma abreviada en el prefacio de la fenomenología del espíritu, la motivación para desarrollar una dialéctica especulativa se puede apreciar si vamos primero a unos escritos tempranos, especialmente el escrito sobre el espíritu del cristianismo y el destino. Y es importante ver que en este escrito temprano, al igual que en otros, pero en este escrito temprano, Hegel está esclareciendo y argumentando en contra de lo que él llama la positividad. Aquí el término positividad se refiere, según Hegel, a un entendimiento sobre la ley y sobre el ritual completamente abstracto, o sea, la ley y la religión completamente abstracto, que desplaza la autoridad de las relaciones éticas y sociales de una comunidad. Así que en diferentes grados él rastrea en ese texto unas formas de violencia que, de acuerdo a él, surgen de las relaciones de amor y vida, como él lo pone, que son cortadas por precisamente esa concepción abstracta de ley y de práctica religiosa. Ahora bien, este texto fue un texto muy provocativo y mucha gente le ha como rechazado por su crítica al judaísmo en el texto. Ahora, Jay Bernstein, me voy a remontar un momentito de su trabajo aquí. Él argumenta de una manera muy interesante que en realidad el argumento de ese texto temprano no es una crítica al judaísmo, sino que es una crítica a la moral kantiana. Es importante para nuevamente ver qué Hegel critica en Kant o en moral kantiana, que nos da pistas a saber exactamente por qué él desarrolla esa idea de una dialéctica especulativa. Bueno, para Kant, para Hegel argumenta en contra de ambos, de la teoría del marco teórico y práctico del kantianismo. Y lo hace porque él argumenta que las distinciones conceptuales de la moralidad kantiana y del giro copernicano, obligación, inclinación, concepto e intuición, generan una brecha entre lo inteligible y lo sensible. Pero lo que es importante de esa brecha es que esa brecha genera una forma de violencia porque establece la razón, establece lo inteligible como una forma de dominar lo sensible. Entonces, por ende, para Hegel, esto es como un modelo de pensar ese mismo impulso filosófico clásico de privilegiar lo inteligible o lo intelectual sobre lo sensible, estableciendo la razón como dominio, y entonces como una forma de violencia, porque es un concepto de razón abstracta que sigue la lógica del entendimiento en Kant y de la moral kantiana. Seguimos con las pistas en Hegel. Si miramos de por qué él desarrolla una dialéctica especulativa, si miramos también otro texto temprano, la diferencia entre la filosofía de Fichte y Schelling, porque ahí él habla sobre el kantianismo y el post-kantianismo como expresiones de una cultura moderna que
que nos requiere un pensamiento filosófico distinto. Porque para él esta cultura moderna, la cultura de la modernidad, es una en cuales los antítesis, como él lo pone, pierden su conexión viva, así lo pone él, y su reciprocidad. O sea que él está trazando aquí ciertas distinciones filosóficas y culturales que establecen una relación de dominación y de violencia, y que no solamente la establecen conceptualmente hablando, pero que reflejan ya una estructura de la modernidad que él está llamando en cuestión. Y lo que él entonces empieza a argumentar es que el problema aquí es un problema de fijación. O sea, y ahí entonces vamos a ver que hay una afinidad con ese concepto de cosificación o de reificación. La cuestión como de que esas brechas metafísicas establecen como fijo estos, lo inteligible versus lo sensible, etc. Y Hegel argumenta allí, entonces él lo que argumenta en ese texto y también en la fenomenología del espíritu es que lo importante aquí es dejar mover fluidamente el pensamiento fijo y todas las distinciones fijas, que son aquí nuevamente no solamente filosóficas pero culturales, expresiones de una cultura específicamente moderna y su concepto de libertad que Hegel encuentra muy problemático porque es un concepto muy abstracto. En la fenomenología él recorre un sinnúmero de contradicciones que necesariamente salen por ese mismo concepto de libertad como mera independencia, y que es un concepto de libertad que simplemente es un concepto de soberanía que requiere, ¿verdad?, que el sujeto sea soberano sobre la naturaleza, que pueda dominar la naturaleza y su naturaleza. Entonces esto vamos a tener parte de este argumento nuevamente en Adorno, en Benjamin, especialmente en Adorno. Entonces lo que Hegel propone en la fenomenología del espíritu en realidad es que hay que darle fluidez a esas distinciones fijadas. Requiere darle un tratamiento dialéctico a las cosas mismas, y entonces requiere pensar un modo de pensar que es fluido, que puede pensar las transformaciones y por ende que el pensamiento mismo está en movimiento. Entonces esto sale a relucir. Hay dos momentos en la introducción de la fenomenología del espíritu y también en el prefacio. Hay dos momentos donde él desarrolla como ciertos aspectos metodológicos de lo que es un pensar dialéctico especulativo. Entonces en la introducción tiene que ver con cómo este mismo concepto de experiencia requiere tener un concepto de conciencia que siempre está revisando su mismo concepto de sí mismo, del objeto y del criterio que la conciencia misma utiliza para establecer la distinción entre sí mismo y el objeto, y también la distinción y la relación entre sí mismo y el objeto. Pero más relevante a mi caso aquí es los comentarios que él hace sobre la proposición especulativa en el prefacio de la fenomenología, porque allí en realidad está como en nuche esta noción de una dialéctica especulativa, que es el tipo de dialéctica que ambos Benjamin y Adorno van a rechazar. Ahí lo importante es la distinción que él hace en torno a la representación y a la comprensión. El pensamiento como representación o como comprensión. Y habla sobre el hecho de que es culpa de la representación que hemos fijado, que tengamos una concepción dualista y fijada de sujeto y objeto,
y de lo sensible, etc. Precisamente es la representación y su entendimiento de la predicación que nos lleva a ese error de que las cosas tienen una esencia o que están fijadas y que entonces, que entonces desarrolla como una perspectiva reificada, posificada de la cultura, de la filosofía, etc. Para la representación, el juicio SSP, en el juicio SSP, la cópula establece la relación esencial o no esencial entre los conceptos que están en el lugar del sujeto y el predicado. Pero lo que Hegel trata de pensar o trata de traer a la luz es que si nos damos cuenta, en realidad, algo bien curioso sucede con la misma proposición, con esa misma forma de proposición. Porque podemos pensar que en el juicio SSP el sujeto es como el fundamento, ¿verdad? Y entonces establecemos las relaciones esenciales o no esenciales a través de ese sujeto. Pero para Hegel, en realidad, cuando miramos proposiciones como los ejemplos que él da es Dios es ser o lo actual es lo universal, es el predicado que es lo esencial o que sirve como fundamento. Ahora bien, aquí el caso no es decir que es el predicado, o sea, cambiar de sujeto a predicado como el fundamento de la estructura del juicio, sino es decir que el mismo acto de predicar es la esencia de la cosa. O sea, es el movimiento de decir lo actual es lo universal, es el movimiento de la relación entre esos dos conceptos que entonces nos da que es en realidad captura la cosa en sí. Para Hegel entonces lo que importa aquí es el devenir de las cosas en sí, y por eso es que él se enfatiza, ¿verdad?, el esencialismo del pensamiento, el pensamiento como representación, y enfatiza que lo que hay que hacer es en realidad desarrollar el pensamiento como comprensión, porque es un pensamiento especulativo que puede seguir el movimiento de esa misma predicación o de la misma esencia de las cosas. La esencia de las cosas entonces no es algo estable, fijo, sino en movimiento, en devenir. Ok, la cosa es que también, y esto es como un cuento más largo, solamente lo voy a mencionar, que esto no quiere decir, esto reformula el mismo concepto de identidad para Hegel, y lo reformula porque en realidad esa identidad entre la identidad que se establece por la cópula, en realidad también es una falta de identidad, porque el movimiento es gracias a, ¿verdad?, ese cambio de ser y no ser. Entonces, él desarrolla esta noción de una proposición especulativa. Y aquí el caso simplemente es que, ¿verdad?, que la estructura del pensar tiene que ser una estructura de movimiento. Y él dice que lo importante de ese tipo de pensamiento especulativo es que para el pensamiento representativo, para o frena la cosificación que resulta del mismo pensamiento como representación. Bueno, entonces cabe decir que, vamos a ver cómo estoy de tiempo, ok. Entonces cabe decir que para Hegel entonces es importante tener un concepto de pensamiento dialéctico especulativo porque él entiende el ser como devenir. Ahora bien, y esto es algo que Benjamin y Adorno van a rechazar muy, muy fuertemente, y es que el pensamiento especulativo dialéctico tiene un momento de estasis, de reposo, que es esencial a él. O sea,
Hegel ha argumentado en contra de la fijación, que es la consecuencia del pensamiento como representación, pero ahora quiere decir que el pensamiento especulativo dialéctico también tiene un momento de estasis. Y el momento de estasis es el momento de reconocer que la verdad de las cosas es devenir y que el pensamiento como comprensión, el pensamiento como especulación, es como el más certero. O sea que ahí llegamos a un momento de reposo porque hay una verdad que se revela, que ella misma no está en movimiento, ¿verdad? Es la verdad del pensamiento o la estructura del pensamiento especulativo dialéctico, que nos da acceso a la verdad de la estructura especulativa dialéctica de la realidad. Bueno, hay mucho más que decir, pero con eso voy a pasar a Benjamin ahora. Mientras la estructura de Benjamin especialmente me voy a enfocar el concepto de la imagen dialéctica es, yo creo que mejor comprendido en los textos, el prólogo epistemocrítico del origen del Trauspiel alemán y en los pasajes en el libro de los pasajes, y también en el texto sobre el concepto de la historia. La motivación para desarrollar ese concepto de imagen dialéctica la podemos encontrar en un texto bien tempranito que lo trabajamos el lunes, La vida de los estudiantes. Y allí ese texto es una crítica al sistema universitario alemán, en donde habla sobre, rechaza el hecho de que la crítica se debe remontar en una crítica simplemente de las instituciones. Para él, crítica requiere un rechazo de historia, del mismo concepto de historia como progreso que está implícito en ciertas conversaciones que él está interviniendo en ese momento. Y quiere articular una noción de historia como punto focal. Para Benjamin es importante recalcar desde el principio que lo que le interesa cuando está hablando sobre la dialéctica y cuando está desarrollando esta noción de imagen dialéctica es que él está tratando de rechazar la modalidad de ese legado hegeliano, la modalidad de necesidad y la teleología que implica. Porque estos dos elementos justifican en vez de rescatar, justifican en vez de redimir o rescatar los fenómenos históricos. Y para Benjamin vamos a ver que los fenómenos históricos importantes son precisamente los que han sido olvidados por una historia formal o una historia oficial. Porque esas historias oficiales las escribe precisamente el dominador, ¿verdad? El que ha ganado la pelea de la historia, la guerra de la historia. Para Benjamin, ese concepto de historia como progreso no solo mistifica esa misma idea de experiencia histórica, y no solamente la idea, pero también la experiencia histórica, la mistifica, sino que también es un aspecto central de la experiencia reificada o de la experiencia de la reificación. Y para Benjamin es el tipo de olvido que a él le interesa. Nuevamente, el olvido de ciertas experiencias singulares, objetos, prácticas que han quedado como irrevelantes dentro del marco teórico de la historia oficial, que es la historia de los estados, de los ganadores de la guerra, de la historia que excluye a los oprimidos, etc. Y excluye y marginaliza todos estos artefactos, individuos, prácticas, etc. Ahora, lo que me interesa aquí es recalcar que esa idea de que es,
a veces la tradición es los desechos de la historia, la chatarra de la historia, que ahí sí, esa es la verdad o esclarece la verdad de los acontecimientos históricos. No la historia oficial, sino lo que ha quedado excluido. Lo que me interesa aquí es pensar cómo él habla sobre que no es que esos aspectos que han sido marginalizados nos van a aclarar la verdad total y final sobre la estructura de la modernidad capitalista. Para él, el hecho es entonces recobrar esos mismos aspectos y prácticas y objetos e individuos que se han olvidado para esclarecerlos a ellos mismos, y eso es lo que nos puede dar una pista para entender la misma estructura de la lógica o la misma estructura de la modernidad capitalista en su verdad. Entonces, para él, como él lo pone en ese texto temprano de la vida de los estudiantes, lo que hay que hacer, o sea, la crítica, el trabajo de la crítica es precisamente, como él lo pone, liberar el futuro de las deformaciones en el presente por un acto de cognición. Y ese acto de cognición es lo que él va a empezar a desarrollar en términos dialécticos, pero muy distintos a Hegel. Lo que está congelado en el presente es un pasado que se puede recobrar, rescatar, incluso redimir, pero no justificar. No justificar porque es un modo de reconocerlo. Nuevamente no es y entonces por ende rescatarlo, pero no necesariamente justificarlo. Y entonces él lo que va a desarrollar con precisamente esa noción de imagen dialéctica es una noción de una noción completamente distinta de historia y de temporalidad, que nos puede entonces ayudar a la tarea crítica de rescatar el pasado, pero nuevamente con una lógica completamente distinta a la lógica hegeliana que expresa a la modalidad de necesidad. Y para Benjamin lo importante es rechazar no solamente la modalidad de necesidad en Hegel, pero el énfasis en la transición en Hegel. Porque para Hegel la dialéctica es una cuestión de las transiciones que establecen las relaciones necesarias entre los elementos. Para Benjamin, no es la transición, o sea, la dialéctica no va a estar rastreando las transiciones entre diferentes conceptos o entre diferentes momentos históricos o diferentes instituciones. Al contrario, la dialéctica va a sencillamente poner de lado uno al otro diferentes elementos que no tienen ninguna relación necesaria, pero que su juxtaposición revela algo sobre ellos mismos, revela algo que es una verdad y que no es relativa, es objetiva, pero su objetividad no depende de una relación necesaria entre los elementos. Entonces, requiere congelar las tensiones de la historia. O sea, que para Benjamin la imagen dialéctica va a ser un modo de un pensar dialéctico que congela, que nos da como nos da una vista a diferentes elementos, poniéndolos lado a lado, pero como congelándolos en una relación que no es basada en las relaciones necesarias entre esos elementos. Por eso es que él habla sobre la dialéctica que tiene que llegar a un reposo. Entonces, la dialéctica interrumpe porque es, él dice, figural, no narrativa, en el sentido de que sigue un arco teleológico. La imagen presenta como un fotograma y no una transición. Entonces, aquí es importante y muy esclarecedor el concepto de constelación que él desarrolla en el prólogo epistemocrítico, que él habla sobre
cómo pensar, o está tratando de pensar la inteligibilidad histórica más allá del marco hegeliano marxista, que tiene nuevamente esa estructura de necesidad y etcétera, que ya he hablado. El concepto de constelación es muy interesante porque él habla sobre que los elementos en una constelación no están relacionados gracias a unos conceptos, unas leyes. Las ideas, porque en este contexto estaba desarrollando 4 diferentes versiones de lo que él llama teoría de las ideas, y son diferentes maneras de tratar de pensar la representación, porque esa es otra cosa, que él va a tratar de recobrar el pensamiento como representación y no como comprensión hegeliana. Pero la constelación es, son, Benjamin dice, eternas. Y los elementos de las constituciones, y son eternas precisamente porque hacen ver, ponen en evidencia los elementos en sus momentos más extremos. Pero nuevamente él lo que va a desarrollar es que esa figura de constelación como la posibilidad de construir o de ordenar un sinnúmero de elementos a través de la yuxtaposición y por ende no a través de la transición a la necesidad, que de todos modos esclarece algo sobre cada estrella. O sea, la constelación nos da el significado de ciertas estrellas sin subsumir o dejar al olvido la singularidad de cada estrella, sin establecer una necesaria relación entre las estrellas mismas. O sea que esa figura de constelación es precisamente su intento a tratar de pensar el pensamiento dialéctico como algo que pone en reposo ciertas tensiones y que esclarece entonces algo objetivo sobre esos elementos que ha puesto que han quedado como retratados. Bueno, en otro texto muy importante que él trabaja la misma idea es en el libro de los pasajes, porque ahí sigue el tema de cómo pensar la inteligibilidad histórica, la inteligibilidad como construcción, o sea, que es decir, la inteligibilidad como yuxtaposición. Entonces, lo que se remonta en los convolutos N específicamente, el convoluto N es sobre el método del montaje, porque precisamente tiene esa estructura de yuxtaposición que a él le interesa desarrollar. Es precisamente el valor de shock del montaje que puede despertar, ¿verdad?, como e interrumpir el aspecto reificado de la modernidad capitalista para Benjamin. Entonces en el libro de los pasajes él está como reconstruyendo una historia del siglo XIX en París y lo hace a través de siguiendo precisamente este tipo de método y basándose en la cita como la máxima autoridad, para poder entonces esclarecer ciertos aspectos de precisamente ese momento histórico y su desarrollo en un contexto capitalista. Bueno, y lo importante aquí es que esta idea de la imagen dialéctica es una manera de pensar, como él lo pone, una violenta expulsión del continuum de la historia. O sea, que los objetos olvidados, las prácticas olvidadas, los individuos que han muerto, perecido, que han sido explotados, que han sido olvidados, que no son parte de la historia oficial, se hacen ver, porque entonces, gracias a este tipo de pensamiento dialéctico, que es uno que congela y por ende rompe esa misma historia oficial que requiere
un principio, un medio y un fin y un arco teleológico, es como decir, poner en expulsión esas cosas que han sido marginadas y que en realidad son la verdad más verdadera sobre esa historia que estamos recobrando o esa historia que estamos contando. Entonces, esto requiere otro concepto de temporalidad, y específicamente uno que va de mano con un concepto materialista de la historia que para Benjamin es importante para pensar la cognoscibilidad del pasado en el ahora. O sea, que a lo que le interesa es pensar la temporalidad distinta a un pasado seguido por un presente y seguido por un futuro. Él va a pensar en la relación entre el pasado y el presente de una manera, nuevamente, que no tiene una necesidad, pero en cierto sentido tiene una necesidad porque el presente no es el momento, el presente, y precisamente el peligro en el presente, en el peligro y las condiciones peligrosas del presente son las que nos pueden dar, como nos pueden abrir una ventana a precisamente esos objetos, vidas, prácticas que han sido olvidadas por la historia oficial. Entonces, ese concepto del ahora de la cognoscibilidad, está remontado precisamente en ese concepto completamente distinto de temporalidad, que es, y es uno que está muy contextualizado, no es uno muy abstracto. O sea, es las presentes condiciones de crisis, que para él eran las condiciones fascistas, las condiciones de la persecución, la transición. Está escribiendo a través de todo, desde la República de Weimar y hasta el contexto de nazi, en donde él muere en 1940. O sea, que cuando él habla sobre las condiciones peligrosas, son condiciones muy, saliendo de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, son condiciones muy concretas las que él está diciendo. Y es precisamente esas condiciones peligrosas las que establecen una relación con el pasado. Y esa relación nos hace poder recobrar esos aspectos del pasado que han sido marginalizados en su objetividad. O sea, que él ha cambiado aquí completamente cómo pensar la historia y cómo pensar el movimiento dialéctico hegeliano, pero manteniéndose con la idea de que hay que tener, con la idea del concepto de una dialéctica, pero una dialéctica en suspenso. Bueno, esto es importante también para ver, y queda claro en el texto sobre el concepto de la historia, que hay muchas maneras de leer, qué está pasando aquí en Benjamin, y qué es el concepto de crítica que él está desarrollando. Pero aquí lo que es importante, y creo que debo recalcar, es que ese concepto de la redención del pasado, que no es una justificación del pasado, ¿verdad? La redención del pasado a través de esta nueva manera de pensar la dialéctica. Y ahí es que entra el mesianismo de Benjamin. Pero ese mesianismo es como él pone, tiene que ver con un acuerdo secreto entre las generaciones pasadas y la nuestra. O sea, entre que él dice que hemos sido esperados en la tierra, entonces nos ha sido dada, tal como a cada generación que nos procedió, una débil fuerza mesiánica sobre la cual el pasado recobra derecho. ¿Cómo entender eso? Bueno, en cierto sentido, lo entiende como la pregunta de cómo hacemos justicia a las vidas, ¿verdad? A las vidas perdidas y a los desastres de la historia que han sido o justificados o ni han sido pensados, que no han sido archivados por la historia oficial. O sea, que esa fuerza mesiánica débil es en realidad nuestra responsabilidad a los muertos, ¿verdad? Y el pensar histórico y el pensar la crítica a través de precisamente esa responsabilidad a lo que ha quedado desplazado por esa historia o justificado por esa historia
oficial. Y esto, en cierto sentido, es precisamente lo que para Benjamin es una fuerza, es un pensamiento dialéctico, o lo hace posible un pensamiento dialéctico. No un pensamiento dialéctico en el sentido de que hay una intencionalidad o hay un sujeto, sino que hay una forma de configurar la inteligibilidad histórica que interrumpe esas narrativas oficiales que reinscriben las violencias de los pasados y que mantienen y sostienen las estructuras, sea explotación, sea discriminación, el sinnúmero de estructuras de violencia que están vigentes y que son estructurales. Bueno, no queda muchísimo tiempo, pero voy a decir algo sobre Adorno y entonces voy a parar y ojalá podamos tener una conversación. Para Adorno, él es una figura interesante porque él va a rechazar la dialéctica especulativa de Hegel y va a desarrollar la idea de una dialéctica negativa en vez de positiva. O sea, positiva porque para Hegel llegamos a una síntesis que es decir, podemos reconstruir una historia y podemos aprender algo de ella y por eso podemos ser mejores a través, ¿verdad?, de esas experiencias de violencia. Pero para Benjamin y Adorno, ellos lo que están diciendo no es que estamos siendo mejores con una historia oficial, es que hay que interrumpir esa historia oficial para poder entonces dar cuenta de la violencia real que hay ahí y que sigue perpetuándose. Pues para Adorno, él va a recobrar esos aspectos de interrupción que son más claros en Benjamin y tiene mucho más afinidad en su manera de pensar la dialéctica con Benjamin. Ahora, de una manera muy interesante, él pone en cuestión el hecho de que ambos, Hegel y Benjamin, privilegian el momento de estasis, de reposo de la dialéctica. O sea, de manera súper distinta, como hemos visto, pero de todos modos dicen que la dialéctica tiene que llegar a un freno, tiene que estar frenada para tener su momento de verdad. Y para Adorno, él va a argumentar que eso es precisamente reinscribir las mismas violencias que ambos, Hegel y Benjamin, estaban rastreando. Que la dialéctica tiene que seguir en movimiento. Y entonces nunca va a llegar a un momento positivo, tiene que quedarse en un marco negativo. Negativo porque está rastreando las experiencias de violencia, experiencias negativas, pero negativas porque nuevamente no llega a una conclusión final. Ok, aquí es importante ver, bueno, él desarrolla esto en muchos textos, pero es importante ver la motivación de Adorno y su recuento de la modernidad capitalista para ver por qué él piensa que la dialéctica tiene que seguir en movimiento, pero no puede llegar a un momento de estasis como en Hegel. Y ahí yo creo que dos textos son claves para entender exactamente qué es lo que asusta a Adorno, que le está tratando de responder con su concepto de dialéctica negativa. Y en realidad lo que él considera que es la lógica violenta de la modernidad capitalista, le explica, yo creo que con más profundidad, en dos textos: la dialéctica de la ilustración, que le escribe con Max Horkheimer, y también en Minima Moralia. Y bueno, ahí en la dialéctica de la ilustración, él hace un recuento con Horkheimer, pero hace un recuento sobre la lógica de la modernidad capitalista como una lógica de equivalencia, ¿verdad? Porque a él lo que le va a interesar en el texto dialéctica negativa, él lo que le va a interesar es tratar de rastrear cómo el pensamiento siempre piensa con la identidad y inmanentemente, o sea, usando
las mismas tendencias del pensamiento, que son siempre pensamientos que tratan de identificar, tratar de autocriticar el pensamiento para reconocer lo que él llama lo no idéntico. En la dialéctica de la ilustración, pues entonces el caso es sobre la historia intelectual, pero también histórica del desarrollo de la ilustración, que tiene el concepto de liberación está íntimamente ligado con ciertas violencias o la cierta estructura de dominación que para él tiene que ver con esa lógica de identidad, de que tenemos que siempre identificar, dominar entonces la naturaleza externa e interna, nosotros como naturaleza también. Pero en Mínima Moralia él se enfoca mucho más, en vez de en una historia de la ilustración o una historia de la razón occidental, que en realidad eso es lo que está pasando en ese texto, en Mínima Moralia él más bien está hablando o se enfoca en la experiencia individual. Y es un texto muy interesante, también problemático, pero es un texto muy interesante porque él explora la frialdad como la inscripción material de la lógica de la indiferencia. Y esa lógica de la indiferencia también él rastrea a una lógica el impulso de identidad que es propio mismo de ambos, de la razón occidental y del capitalismo el desarrollo del capitalismo de la modernidad capitalista, es decir, del desarrollo histórico occidental. Entonces, es interesante ver cómo las cosas que discute en ese texto en Mínima Moralia sobre las maneras, por ejemplo, la dialéctica del tacto, cómo el tacto, en vez de ser una manera de uno relacionarse con otra persona en un espacio público de una manera que tiene de una manera respetuosa, porque si no hay un código establecido de cómo relacionarse, por lo menos uno tiene un tacto, que ahora es una manera, en el contexto capitalista que le está rastreando, es una manera de distanciarnos unos del otro, ¿verdad? De simplemente no en realidad estar presentes el uno con el otro. Y asimismo con muchas otras prácticas e instituciones de la vida del siglo XX occidental. Pues él está mirando todas estas maneras de estas distorsiones históricas, precisamente porque lo que le interesa es la situación de que, como él lo pone, el hecho de que no cabe la vida justa en la vida falsa. O sea, cuando en Mínima Moralia entonces se hace la pregunta de cómo es que uno puede ser ético o cómo es que uno puede ser justo, él va a contestar que, bueno, es que no hay posibilidad de ser ético o justo dentro de un contexto de la totalidad falsa que vivimos, de todas las instituciones totalmente, que son instituciones que reinscriben y perpetúan formas de violencia que entonces hacen irrelevantes, aunque no irrelevantes, hacen imposible uno vivir una vida justa o ética. Entonces esa es como la parte subjetiva del argumento acerca de cuál es el problema de la modernidad capitalista, que hay que pensar una nueva manera de pensamiento dialéctico para poder criticar o interrumpir. Entonces, como ya les dije, en la dialéctica negativa, él utiliza precisamente esa misma, a través de una crítica a la filosofía idealista, no solamente del idealismo kant y post-kantiano, pero también de la fenomenología en el siglo XX, etcétera, pero la abstracción que entonces da una expresión de precisamente ese impulso a la identidad que él piensa que es el problema, la lógica básica de la modernidad capitalista. Y en ese contexto es que de veras desarrolla desarrolla una dialéctica negativa para poder recobrar lo que él llama lo no identitario o la no identidad.
Y la no identidad tiene que ver con el hecho de que recobrando el modo de pensar la cognición kantiana, donde está el sujeto es constitutivo, Adorno va a decir que el sujeto constitutivo siempre se refiere a un X o un Y que no es él y por ende que tiene preponderancia sobre precisamente el conocimiento y la experiencia. Y así puede entonces recobrar como la primacía de la no identidad a través misma del modelo de cognición de la tradición kantiana e idealista que sigue incluso en la fenomenología y etc. Bueno, voy a ir terminando diciendo que es interesante en Adorno ver que, o sea, todo su trabajo es rechazar el momento de reposo de la dialéctica de Hegel. Y cuando tiene comentarios críticos para con Benjamin, son también críticos acerca de ese momento de estasis, ¿verdad? De ese momento de reposo, de un pensar dialéctico. Ahora bien, ese mismo esclarecimiento de una dialéctica negativa es un momento de reposo. O sea que hay como una paradoja ahí en el pensamiento de Adorno que quizás nos expresa con una precisión, con mucha precisión, la necesidad del momento de reposo que ambos, Hegel y Benjamin, reconocieron. Que es que tenemos que llegar a un reposo, no porque el pensamiento se para por una vez por todas, pero que pensar cómo pensar es el momento donde de cierta manera jugamos a Dios, llegamos a una perspectiva que podemos en cierto sentido reposar, aunque tengamos que revisarla, etc. Bueno, para resumir, lo que he estado argumentando es que aunque Benjamin y Adorno son excelentísimos críticos de Hegel, ellos retienen ese impulso hegeliano de la dialéctica como una manera de interrupción, como un pensamiento crítico interruptivo. Y como dije, pues para Hegel es crítico interruptivo porque interrumpe la fijación de el contexto kantiano, pero también lo que él piensa que está lo que es indicativo del desarrollo de la modernidad y su concepto de libertad liberal. Para Benjamin, la interrupción tiene que ver con la interrupción de las historias oficiales y entonces los conceptos de historia y de temporalidad que asumen y que entonces no dejan recobrar o rescatar lo que para él es más propiamente verdad, que son precisamente aquellas irrelevancias o aquellos desechos de la historia que nos cuentan la historia verdadera, que es la historia de la violencia de un desarrollo de capitalismo moderno. Y para Adorno la interrupción tiene que ver nuevamente con interrumpir esa lógica de identidad que es económica, científica, social y política, pero que también es parte de la estructura misma del pensar. Bueno, gracias por su paciencia. Tenemos un espacio de 25 minutos.